cuando Chesterton estaba yendo a una conferencia en un taxi, sucede de que simplemente al intentar salir no podía salir porque era un poquito gordo. Y el taxista le dijo de que salga de lado, a lo que el filósofo respondió: disculpe, es que yo no tengo lados. Y con esta introducción vamos a hablar sobre el capítulo 3 del suicidio del pensamiento del libro Ortodoxia del mencionado filósofo, Chesterton. Ok, la primera idea de Chesterton es que la filosofía moderna de su época efectivamente tiene todas las mejores intenciones, quiere efectivamente ayudar al hombre, todo eso está muy guay, pero está apuntando a una finalidad incorrecta y por ende está achuntando mal en la filosofía. A ver, para Chesterton implica de que la filosofía de su época sí tiene virtudes, la gente de su época sí tiene virtudes, pero al igual que nos pasa en nuestra actualidad, en donde tenemos tantas ONGs, en donde tenemos tantas cosas buenas, lastimosamente para Chesterton lo que falta para que estos filósofos de su época o para que esta sociedad de su época pues achunte bien en lo que está haciendo en el tema filosófico, es que les falta la base de cuál es la finalidad de las virtudes. Por eso Chesterton dice que los filósofos de su época tienen un corazón muy grande, pero lastimosamente que no lo tienen en su sitio. Y para Chesterton, ¿cuál es ese sitio por el cual todo el trabajo filosófico puede llegar a una finalidad correcta? Bueno, para Chesterton es el catolicismo. ¿Esto por qué? Mire, a ver, para el católico la idea es de que las virtudes están orientadas a Dios. Entonces, si tú tienes una humildad que está orientada a Dios, por ejemplo, Chesterton va a explicarlo después, pero yo me adelanto un poquito. La humildad orientada a Dios implica de que tú vas a desconfiar de tus propias fuerzas, pero nunca vas a desconfiar de que el ser humano puede alcanzar la verdad. Ahora, la humildad moderna implica que como el ser humano es tan pequeño, no puede alcanzar la verdad, entonces todos van a decir, pero es mi opinión, yo me puedo equivocar, yo jamás puedo alcanzar la verdad, y al final todo es relativo, y bueno, la última consecuencia es que todo es relativo, nada tiene sentido. Esa es la idea, ese es el peligro para Chesterton, de que al final la filosofía sin las virtudes orientadas en un sistema religioso como es el católico no pueden traer cosas que sean extremadamente buenas porque pueden desviarse y llegar a límites peligrosos, no solo para esas virtudes, sino para todas las virtudes y para todo lo que es el ser humano. Ok, entonces esto lo va a demostrar hablando de cómo las diferentes virtudes se están descarrileando. En primer lugar, la humildad. Él dice que la humildad hay que entenderla como un freno a la arrogancia y a la infinitud del apetito del hombre. O sea que la humildad hay que ponerla en la arrogancia para que lo frene. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque sin humildad es imposible disfrutar de nada, incluso el orgullo. ¿Por qué? Porque a ver, si uno no es humilde, si uno es orgulloso, si uno cree que es el centro del universo, pues no puede contemplar la belleza que hay en este mundo. Y él lo menciona así. Si un hombre quiere hacer su mundo grande y admirar esa belleza, esto yo lo he puesto, debe estar siempre haciéndose pequeño. Ahora, si uno es arrogante, cito, al pedir placer, perdió el principal placer, porque el principal placer es la sorpresa. Su mismo poder de disfrute destruía la mitad de sus alegrías. ¿Entienden? Ok, se entiende. Ahora, para Chesterton la humildad se ha desplazado del órgano de la ambición y ahora va al órgano de la convicción. Y es lo que ya estábamos adelantando, ¿no? De que ahora el ser humano, en vez de dudar de sí mismo y de su actuar, comienza a dudar de la verdad como tal. Lo cual invierte la situación de humildad e implica de que en vez de dudar de uno mismo, comienza a dudar de la razón divina, de la verdad, de lo que te rodea, del mundo. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque miren, la antigua humildad, la sana humildad de Chesterton implica, cito, era un acicate, o sea, algo que mueve, que impedía al hombre detenerse, y no un clavo en la bota que le impedía seguir adelante, porque la antigua humildad hacía que un hombre durara sus esfuerzos, lo que podía hacer que se esforzara más, pero la nueva humildad hace que un hombre dure de sus objetivos, lo que le hará dejar de trabajar por completo. Ok, entonces, una cosa para ejemplificarla muy rápidamente es la idea de la educación religiosa en los colegios. Siempre hay un debate en este sentido porque el principal punto que se argumenta en contra de la educación religiosa en los colegios es de que el ser humano pues tiene muchas formas de llegar a la verdad
y al final todas pueden ser absolutamente válidas, todas las opciones son verdaderas y por lo tanto no podemos adoctrinar a los niños respecto a una sola religión. A ver, esto Chesterton creo que lo vería y sabría muy bien de que al final esto es un problema de que la humildad se ha dejado de estar en el órgano de la ambición y se ha ido al órgano de la convicción del hombre. Y para Chesterton, hablar del riesgo de la humildad implica de que una humildad que ya hemos mencionado, peligrosa, moderna, que se va en la convicción, al final simplemente es una consecuencia más de que el mundo moderno está en guerra con la razón. Porque si tú consideras que todo es relativo, lo primero que estás relativizando es que la razón puede llegar a la verdad. Y esto lo va a explicar con la siguiente forma. Cito: ese peligro es que el intelecto humano es libre de destruirse a sí mismo. Al igual que una generación podría impedir la existencia misma de la siguiente entrando todos en un monasterio o saltando al mar, un grupo de pensadores puede impedir en cierta medida que se siga pensando, enseñando a la siguiente generación que no hay validez en ningún pensamiento humano. Es ocioso hablar siempre de la alternativa de la razón y la fe. La razón es en sí misma una cuestión de fe. Es un acto de fe afirmar que nuestros pensamientos tienen alguna relación con la realidad. Si uno es un mero escéptico, tarde o temprano debe preguntarse: ¿por qué habría de salir algo bien, incluso la observación y la deducción? Pero el viejo escéptico, el escéptico completo, al final las consecuencias últimas, dice: no tengo derecho a pensar por mí mismo, no tengo derecho a pensar en absoluto, porque todo es relativo para él. Fin de cita. Ahora, la autoridad del hombre para pensar esta idea de que el ser humano puede conocer la verdad tiene peligros en la modernidad. Y él va a hacer una cita de las principales modas modernas del pensamiento que tienen este efecto de detener el pensamiento mismo. Y va a hablar, por ejemplo, la primera idea. Ok, entonces para Chesterton va a ejemplificar el riesgo del escepticismo con el evolucionismo de Darwin. Que el evolucionismo de Darwin pues tiene dos formas de verse. Una forma sana, filosóficamente, que es la idea de que efectivamente el mono evolucionó y se convirtió en una cosa distinta, la cual es el hombre. Y esto es sano, ¿por qué? Porque cuando tú diferencias el hombre y el mono, tú puedes pensar de forma diferente. ¿Por qué? Porque cuando diferencias las cosas tienes la capacidad de ver sus características que las hacen únicas. Y cuando ves las características que las hacen únicas, pues ya estás yendo más en la naturaleza, extendiendo más la naturaleza de ese ser. Pero luego está el peligro. El peligro de considerar que como el mono ha evolucionado al hombre, entonces deben ser la misma cosa. Y acá hay un problema, porque cuando tú consideras que dos cosas diferentes, que se notan a leguas, el mono y el hombre, como ha habido el proceso de evolución, son la misma cosa y no podemos diferenciarlas, ahí tenemos el riesgo, porque tú cómo vas a considerar filosóficamente al hombre si consideras que es exactamente lo mismo que el mono, pero evolucionado un poquito más y por ende no podemos separarlo de lo que es el mono. Ahí hay un riesgo, filosóficamente hablando. ¿Por qué? Porque cuando tú no separas las cosas para verlas a detalle, no vas a poder entender en profundidad la naturaleza específica y cosas únicas que tiene. En este caso el objeto de estudio sería el hombre. Ese es el riesgo. Y luego también está la otra parte contraria, que es dividir las cosas, pero absolutamente. O sea, cada cosa es única, cada ser humano es único, cada mono es único, y no podemos decir de que hay algo así como raza humana, no podemos decir que hay algo así como naturaleza humana, porque todos los seres humanos somos únicos. Eso es lo que Chesterton menciona que el señor Wells defendía. Y esto es peligroso porque esto es destructivo para el pensamiento, porque al final también hay que aceptar de que hay cosas que sí se pueden poner en común y que nos ayudan a entender de mejor forma no solo la naturaleza, digamos, de todos los seres humanos en general, sino la naturaleza de cada ser humano, porque cada ser humano comparte su naturaleza, la humana, con otros seres humanos, valga la redundancia. Y esto Chesterton, abro cita, lo dice de la siguiente forma: cuando se dice todas las sillas son muy diferentes, no solo dice un error, sino una contradicción en los términos. Si todas las sillas fueran muy diferentes, no podría llamarlas todas las sillas. A ver, esto nos parece un poco intrincado, sí, pero si queremos poner un ejemplo de lo que pasa en la realidad, pues es muy simple, ¿no? En el sentido de que
Y la idea de las sillas puede parecer intrincada y que no tiene nada que ver con nuestra sociedad, pero si lo extrapolamos a la idea del aborto, al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque el debate de las sillas también tiene que ver con el aborto, porque en el aborto lo que la gente está intentando entender filosóficamente es que si el feto humano efectivamente es un ser humano o no, o solo es un conjunto de células. Porque si nosotros diferenciamos todas las sillas como cosas únicas y nosotros diferenciamos todos los seres humanos como cosas únicas, no tendría ningún sentido hablar sobre la idea del aborto, porque consideramos que todas las cosas son únicas, entonces los fetos, como son seres únicos, no podemos asociarlos a la naturaleza humana y por eso podemos abortarlos. Pero si tenemos la idea de Chesterton, que nos dice de que efectivamente, aunque las sillas sean muy distintas, son sillas en algo y por algo podemos juntarlas todas, pues también podemos ir de cierta forma a entender de que si todos los fetos, aunque sean muy únicos cada uno, tienen algo en común que pertenecen a la naturaleza humana, entonces debemos defender la vida antes del nacimiento y debemos estar completamente en contra del aborto. Ok, y este pequeño ejemplo que he dado es importante porque Chesterton, aunque nos hable de cosas filosóficas que son un poquito intrincadas, sí son cosas que afectan en nuestro mundo. Sí es una filosofía moderna, por ejemplo la idea de separar todas las cosas o la idea de considerar que todas las cosas no se pueden separar en sus características, sino que todo es lo mismo, es algo que en nuestra realidad filosóficamente sí nos afecta. La segunda idea, que tiene que ver mucho con el relativismo, es de que en el universo y en la vida todo cambia, que la sociedad actual tiene unos valores diferentes que no son eso es importante, que no son ni mejores ni peores que la sociedad del pasado. O sea, lo que Nietzsche mencionaba de que una sociedad actual tiene unos valores que son la contradicción absoluta de los valores de una sociedad que haya existido en el pasado. Y para Chesterton esto es un peligro. ¿Por qué? Porque puedes justificar de que se puede hacer cualquier cosa en nuestra sociedad, porque independientemente de que aunque tenga yo la misma naturaleza humana que los seres que han vivido hace 200 o 300 años en otra sociedad y que tienen los valores completamente diferentes a los míos, eso no importa. No importa que yo tenga la misma naturaleza que otro ser humano. No importa que las cosas que nos caracterizan sea de que somos seres humanos. Lo que importa es que yo pueda hacer lo que se me dé la gana, porque el universo cambia. Ya, esta idea filosófica es peligrosa. Peligrosa más no poder. ¿Por qué? Porque al final no nos lleva a ningún progreso. Y el ser humano quiere progresar. Entonces, si tú cambias los valores de una sociedad, pues constantemente, la sociedad como tal, pues sí va a progresar en esos valores. Pero cuando cambian los valores, pues pierde el progreso. Y esto es una cosa peligrosa, porque tú puedes justificar, por ejemplo, con esta idea, el holocausto. ¿Cómo así? Tú puedes decir que los nazis tenían unos valores diferentes a los de las sociedades anteriores, por ejemplo, la sociedad de la Edad Media o la sociedad romana, y por lo tanto es completamente justificable matar a cierto grupo de personas. Y eso es normal porque todas las sociedades pueden cambiar sus valores como les apetezca la gana. Ya, ese es el peligro. La tercera idea es el pragmatismo llevado a sus últimas consecuencias. El pragmatismo hay que entenderlo filosóficamente como que no te preocupes de nada que no implique un beneficio para tu persona. No importa si este beneficio pertenece, ponte, a una cosa o al día siguiente a todo lo contrario de esa cosa. Lo que importa es que te implique un beneficio a ti. Y esto es un problema, porque al final el pragmatismo llevado a sus últimas consecuencias nos dice de que no hay una necesidad de una verdad. Existe la ausencia de la verdad siempre y cuando estas cosas te beneficien a ti. Pero, para Chesterton, cito, una de las necesidades para la mente humana es la necesidad de la creencia en la verdad objetiva. ¿Por qué? Porque el pragmatismo es una cuestión de necesidades humanas. Al final ese es su fin. Y una de las primeras necesidades humanas es ser algo más que un pragmático. Porque ser algo más que un pragmático implica creer en la verdad objetiva. Y queramos o no, la necesidad del hombre por creer en una verdad objetiva es algo que no se ha creado, es algo que ha estado siempre presente en la naturaleza humana. Otra idea que va en contra de la razón, del pensamiento humano,
es el problema del voluntarismo llevado al extremo. El voluntarismo hay que entenderlo para Chesterton como esta idea de que no importa cuál es la finalidad de tu acción, lo que importa y lo bueno es que actúes, porque actuar implica una voluntad del ser humano y no importa a dónde te dirijas, lo importante es que vayas caminando, o sea, que te dirijas a algo. No importa cuál es la finalidad, lo que importa es actuar, porque actuar implica una voluntad y con que actúes con voluntad todo está perfecto. Ahora, el problema del culto a la voluntad es la negación de la voluntad, para Chesterton. Parece un poco redundante, pero a ver, admirar la mera elección es negarse a elegir. Admirar la mera voluntad es un peligro porque al final la voluntad está orientada en elegir. Elegir es lo bonito. No solo tener todas las opciones ahí, no hacer nada, o elegir una cosa y al día siguiente cambiar, y al día siguiente hacer la cosa contraria, porque eso no te lleva a nada. Y Chesterton menciona lo siguiente: no hay que entender la voluntad como algo que se expande y estalla, porque la voluntad es todo lo contrario. Todo acto de voluntad es un acto de autolimitación. Cuando se elige algo, se rechaza todo lo demás. Así como cuando te casas con una mujer, renuncias a todas las demás, cuando tomas un curso de acción, renuncias a todos los demás cursos. Y esto, sigo citando: el anarquista nos insta a ser artistas creativos y audaces, y a no preocuparnos por las leyes o los límites. Pero es imposible ser un artista y no preocuparse por las leyes y los límites. El arte es limitación. La esencia de todo cuadro es el marco. ¿Y eso por qué? Porque aunque exalcemos la voluntad, el ser humano en la realidad tiene límites. El pintor se alegra de que el lienzo sea plano. El escultor se alegra de que la arcilla sea incolora. ¿Pero por qué? Porque si no fuera de esa forma, no se podría diferenciar entre la arcilla normal y el trabajo del artista. Porque el trabajo del artista implica que de la arcilla, que tiene sus límites, pues la ha limitado más, la ha cortado, la ha dividido y ha hecho algo completamente diferente al original. Y eso solo se demuestra porque tiene límites, porque se puede diferenciar plenamente una cosa de la otra. Quinta idea: la rebelión. El sentido de una rebelión que no tiene propósito. Y eso es peligroso, miren. Si nosotros consideramos de que la rebelión es algo meramente expansivo y que el ser humano se debe rebelar a absolutamente todas las cosas, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la rebelión implica que tú estás en contra de ciertas cosas, pero que sí puedes aceptar otras. Y por eso te rebelas, porque buscas que las cosas que tú aceptas se conviertan en la realidad que te rige. Y las cosas que no aceptas dejen de existir en la realidad. Y ahora nos menciona lo siguiente, Chesterton: el jacobino podía decir no solo el sistema contra el que se rebelaría, sino lo que era más importante, el sistema contra el que no se rebelaría, el sistema en el que confiaría. Pero el nuevo rebelde es un escéptico y no confía del todo en nada. No tiene lealtad, por lo que nunca podrá ser realmente un revolucionario. Y esto lo ejemplifica de la siguiente forma: como político, gritará que la guerra es una pérdida de vidas, y luego como filósofo que toda la vida es una pérdida de tiempo. Un pesimista ruso denunciará a un político por haber matado a un campesino, y luego demostrará con los más altos principios filosóficos que el campesino debería haberse suicidado. En resumen, el revolucionario moderno, siendo un escéptico infinito, se dedica siempre a socavar sus propias minas. Y esto, en la actualidad, lo podemos ejemplificar muy claro. Digamos, estamos en un país y nosotros decimos de que la vida es fundamental para el ser humano. Y aunque la vida sea fundamental políticamente, en nuestro sistema penal aceptamos la pena de muerte. O por ejemplo decir de que evitamos cualquier tipo de guerra porque ataca contra la vida humana, y al mismo tiempo aceptamos la eutanasia o aceptamos el aborto. Al menos estas son mis ideas, porque para mí filosóficamente están en completa contradicción. Entonces nada, es un ejemplo del mundo actual. Como en la actualidad la idea del escepticismo absoluto ha llegado a toda la sociedad. Y nada,
Ya para concluir, con lo mencionado podemos decir que para Chesterton lo principal es que el hombre tenga la certeza de que puede llegar a la verdad. Porque si tú quitas esa certeza, le quitas todo a la vida. Y te vas a extremos. Te vas a extremos como el voluntarismo, te vas a extremos como el materialismo, te vas a extremos como el pragmatismo, te vas a extremos como el, la idea de una humildad desordenada que lo único que hace que el hombre no simplemente sepa cuáles son sus limitaciones, sino que ya se limite a vivir una vida cual animal y no pensar en qué es lo que lo hace humano, en qué exactamente es la vida, en filosofar como tal. Y ese es el principal riesgo para Chesterton, de que hay ideas filosóficamente que aniquilan el pensamiento. Así que nada, espero que os haya gustado el video y que tengan un buen día.